Mire, por ejemplo, por ahí devino lo que se entiende por la traspuesta de una matriz. Vamos a suponer que sea a una matriz. No muevas el cable, pues, más. De 3 por 5. De 3 renglones, 5 columnas. Peinan. Pero podemos explicar. Yo solo digo cada elemento de esta matriz, positivos o negativos. Dos. Quiera. Dos. Cero. Renglones. 5. Primero se denotan las filas o los renglones, pues las filas y los renglones. ¿Qué es eso, esa? Esa variable columnas. O sea, este es de 3 filas o 3 Bien. renglones y 5 columnas. B. ¿Querías hacer una sobre eso? Que quieras, tú. Los numeritos que tú quieras. Son 15 numeritos. Menos uno. Sí. Falta otra columna nada más. Miren, esta matriz es una matriz de 3 filas y 5 columnas. Primero, como dice la compañera, no recordaba a lo mejor, primero se simbolizaban las filas X y luego las columnas. Posiblemente algunos a las filas les digan renglones, ¿verdad? O bien algunos lo reconocen como renglones con filas, ¿verdad? Entonces, su matriz traspuesta de A es, miren, la traspuesta la vamos a definir o la vamos a denotar como A y el exponente una T. Incluso esta notación la trae el científico Hertz, y lo han manejado nada más con T mayúscula. Y dada una matriz, ¿cómo calcular su traspuesta? Miren, es muy sencillo. El primer renglón lo vamos a colocar como primera columna. Se va a transponer. Es el 2, el 3, el 7, el 3 y el 5. ¿Sí? El segundo renglón como segunda columna, o sea, el 0, el 8, el 10, el menos 1 y el 4. El tercer renglón como tercera, el tercer renglón como tercera columna, ¿sí? Y quedaría el 5, el 9, el 8, el menos el 3 y el 0. Aquí la matriz traspuesta que sale es una de 5 por 3, no es de 3 por 5. O sea, se cambiaron los renglones por filas, por columnas, ¿sí? O bien, pudieran haber dicho ustedes, agarro la primera columna y la pongo como primer renglón. Vean, esta era la primera columna de aquí. Esta era la segunda columna y la pongo como segundo renglón. La tercera columna como tercer renglón, la cuarta columna como cuarto renglón, la quinta columna como quinto renglón. Resulta lo mismo. ¿Se ve? ¿Sí? Nada de diferente. La traspuesta de esto, ¿sí? ¿Cómo se llama? Nos da la matriz original. O sea, si yo le sacara a esta otra vez la traspuesta, me daría la... ¿Está bien? Creo que no es muy problemático entender la matriz traspuesta, ¿sí? Lo que les decía que era trivial, por ejemplo, ¿qué se entiende por la matriz nula? ¿Qué entenderías por la matriz nula, compañero? Todos los elementos son cero. Puede ser del tamaño que ustedes quieran, de 20 renglones por 50 columnas, pero todos los elementos van a ser puros ceros. O puede ser tan chiquita como ustedes quieran, de una sola fila y 2 columnas. No sé, a lo mejor de cuadradita, pero nula, de 2 por 2, 4 ceritos. ¿Sí o no? Entonces,
Ese tipo ¿cómo se llama? De tipos de matrices que los hay, ahí en la notita les anoté algunos. Si hay algunos que más adelante quisiéramos ver cómo se llaman, pues los analizamos, ¿no? Sobre la marcha. Y vámonos entonces a hacer operaciones con matrices, que van a estar muy sencillas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo definimos esta operación que se llamara la multiplicación de un escalar por una matriz? Creo que para todo el mundo le queda claro que es un escalar. Un escalar es un numerito. Y una matriz, pues puede ser, es un arreglo rectangular de números. Puede ser tan grande o tan pequeña como ustedes quieran. Vamos a pensar, a simbolizar que la K fuera el escalar y que esta fuera una matriz. Vamos a pensar que fuera una matriz de n renglones y n columnas, ¿sí? ¿Cómo hacer la multiplicación de un escalar por una matriz? Entonces yo tendría el escalar por la matriz. La matriz es esta matriz que tiene n columnas. Este es el primer renglón. El segundo renglón lo simbolizamos como A21, A22, etcétera, etcétera, hasta la 12n. Y etcétera, vamos a tener todos los renglones. El último renglón quedaría simbolizado como AM1, AM2, hasta llegar hasta la AMN. Y yo tendría esto. Le continúo, ¿verdad? Es el escalar por esta matriz. El escalar por esta matriz, el escalar se va a multiplicar por todos los elementos de esta matriz y resultaría otra matriz del mismo tamaño que la matriz original. Sería así, ¿verdad? Sería de esta manera hasta llegar hasta la 2n, etcétera, hasta K por AM1, K por AM2, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta K por AM. ¿Ya? Aquí hay muchos elementos. Y ahí tendríamos. Esta matriz es del mismo tamaño que la matriz original. Obvio, ya no van a ser los mismos elementos, cada elemento fue alterado por la multiplicación de este escalar. ¿Les parece muy difícil? Yo creo que para la inteligencia que ustedes tienen también sería una mentada de madre poner un ejemplito numérico, ¿no? Un numerito por una matriz con numeritos. Pongamos esta, multiplicada por el numerito, el escalar 4, el 8, el primer elemento, el 12, el 28, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que sería muy trivial también eso, ¿no? Y creo que sería no tan práctico hacerlo, ¿no? A la altura que ustedes dan de matemáticas o el nivel matemático que supuestamente deben de tener. Bien. Si yo les dijera cómo se suman matrices, ¿cómo se sumarían matrices? La suma de matrices. De matriz, ¿sí? Podríamos especificar lo siguiente. Vamos a suponer que sean A y B dos matrices. Entonces, la suma de ellas es esto, A más B. ¿Verdad? Esta es la simbología. Bueno, esta suma existe. Vamos a ver cuándo decimos de que esta operación va a existir. Sí y solo si la matriz A y la matriz B son del mismo tamañito. ¿Qué me refiero?
¿A qué me refiero? Me refiero que la matriz A tenga exactamente el mismo número de renglones que la matriz B, que la matriz A tenga exactamente el mismo número de columnas que la matriz B. O sea, si la matriz A fuera una de 3 por 7, se puede sumar solamente con matrices de 3 por 7, ¿sí? De 3 renglones, 7 columnas, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, solo si A y B son del mismo tamaño. Entendiendo este tamaño del mismo número de renglones, ¿sí? Ambas, que el mismo número de columnas, ambas, ¿verdad? Vamos a suponer, ahora sí, vamos a suponer de que la A fuera una matriz de M por N. Entonces la B debe de ser una matriz de M por N. No puede ser de otra manera, ¿sí? ¿Cómo hacemos la suma de estas dos? También es muy trivial. Vamos a pensar que yo tuviera la matriz A que fuera esta, hasta llegar hasta A1N, el A21, el A22, etcétera, hasta llegar hasta el A2N, etcétera, etcétera, aquí hasta la AM1, AM2, hasta llegar hasta la MN, en muchos elementos, todos los demás renglones que hay, igual que las columnas, acá hay varias columnas todavía. Y que la matriz B fuera del tamañito de este, pero tiene otros elementos, obvio, ¿verdad? Vamos a pensar que fuera el B11, B12, etcétera, hasta llegar hasta la B1, B21, B22, hasta llegar hasta la B12, y etcétera, hasta llegar hasta la BM1, BM2, hasta llegar hasta la BMN. Va, ahí tendría esto. ¿Sale? Bueno, lo que nos interesa saber es qué matriz va a salir. La suma se hace el primer elemento de la matriz resultante, es el sumar este elemento con este elemento, nos daría el primer elemento del primer renglón, primera columna. El otro elemento que va en la segunda columna del primer renglón sería el A12 más B12, con este. Y etcétera, hasta llegar hasta el último elemento sería el A1N más B1N. Y llene todo el primer renglón. O sea, este es un elemento, este es otro elemento, y etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el último elemento, ¿verdad? Acá también tendría el A21 más B21, el otro elemento, el A22 más B22, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta A2N más B2N. Y así nos vamos hasta el último renglón. El último renglón sería el AM1 más BM1, el BM2 más B, aquí la más BM2, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el AMN más BMN. Aquí hay varios, ¿verdad? Hay varios. Vamos a suponer que esta suma se cierre en el numerito C11, esta otra suma es C12 y etcétera hasta llegar hasta el C1N. Similarmente, esta suma de estos dos numeritos se cerrará en el numerito C21, esta suma en el C22, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta C2N y aquí, etcétera, hasta llegar hasta el CM1, el CM2, etcétera, etcétera, hasta CMN. Aquí hay muchos elementos, aquí también, ¿verdad? Entonces, lo que voy a tener aquí es una forma matricial o es una matriz, es algo que representa una matriz, que es una matriz del mismo tamañito que las que se sumaron. El resultado de suma de matrices diríamos que es que la operación entre matrices es cerrada, salió otra matriz del mismo tamaño. O sea, la cerradura, la operación cerradura la habíamos definido, ¿verdad?
o la han definido ustedes, por ejemplo, en el cálculo diferencial, cuando hace la multiplicación de dos elementos que pertenezcan a la misma especie, y si esa operación se cierra siempre en algo de la misma especie, pues decían que era cerrada. Aquí estamos haciendo la suma de matrices de este tamaño, se cierra en una matriz de ese tamaño. Hacer la suma de matrices también es muy trivial, ¿sí? ¿O no les parece muy trivial? Sumar los elementos. Más bien vamos a ver qué propiedades tiene la suma. Podríamos pensar en las propiedades que tiene la suma. ¿Están de acuerdo que si tenemos dos matrices que se están sumando, se cumple esta propiedad? Vamos a pensar que la A y la B sean matrices que se puedan sumar. Van a ser del mismo tamañito, las dos. ¿Se cumple esta propiedad? ¿Y cómo se llamaría esta propiedad? Conmutativa. La propiedad conmutativa. Casi a puro ojo de albañil se puede ver que se cumple. O sea, si yo tuviera primero la matriz B y luego la matriz A, al sumar, simplemente estos elementos serían aquí B11 más A11. Este elemento de aquí sería el B12 más A12, etcétera. Nomás están permutados, cambiados, ¿sí? Estos dos elementos. Al cerrarse esta suma, también se van a cerrar en ese mismo numerito. La suma de matrices, entonces, es conmutativa. ¿Será asociativa si yo tengo tres matrices que al sumarse se puede aplicar la propiedad asociativa? Sí. Pues sí, ¿verdad? O sea, otra de las propiedades es que si yo tuviera tres matrices que se puedan sumar, el A más la B más la C, ¿sí? El A más la B más la C, no importa el orden de cómo las agrupemos. O sea, podríamos sumar estas dos y lo que salga se lo sumamos al tercero. O bien, la primera se la sumamos a lo que salga de la suma de estos dos últimos. ¿Sí? Se cumple la propiedad asociativa de sumas entre tres matrices que se puedan sumar. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, la tercera, una tercera propiedad. ¿Sí? Para toda matriz A, para toda, esto no era decir que es una matriz botiana, ¿no? Decían que este elemento en matemáticas, este símbolo, una A mayúscula, patas para arriba, se lee como para todo, o para toda, o para todos, o para todas. Puede ser en singular o plural, ¿verdad? Entonces, para toda A existe la matriz nula. Nula. O sea, la matriz nula era la matriz que tenía todos los elementos cero. Quiero utilizar el símbolo de la O para significar esta nula. Es el O, no es el cero, es la O mayúscula. ¿Sí? Entonces, para toda matriz A existe la nula, tal que A más la matriz nula es lo mismo que la matriz nula más la A, y esto es lo mismo que la A. ¿Cómo le llamarían, de acuerdo a lo que conocen de los números reales, a esta propiedad? La existencia de el neutro para la suma de matrices. Es la matriz nula, del mismo tamañito que la A. ¿Sí? Esta cuarta propiedad, para toda A existe menos A, tal que A más menos A, independientemente de cómo lo asumen, podría ser primero menos A más la A, les da la matriz nula, no el cero, sino la matriz nula del mismo tamaño que la A. Esta propiedad, ¿ustedes cómo la llamarían? De acuerdo a lo que conocen de la existencia
de inversas aditivas, ¿sí? Inversas aditivas, o sea, de adición, de sumarse, no multiplicativas. De multiplicativas vamos a ver cómo serían y para qué tipo de matrices vamos a sacar. ¿Se cumpliría esta propiedad? Si yo señalara sea K un escalar, entonces se cumpliría esta propiedad. K por A más B, la A y la B son matrices, ¿sí? Se cumpliría esta propiedad. ¿Y cómo la llamarían? La propiedad distributiva de la multiplicación de un escalar por, ¿cómo se llama? Por dos matrices. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. La suma de matrices, yo creo que no hay ningún problema. La resta de matrices, sabemos que la resta es una operación inversa de la suma. Se pueden restar matrices muy fácilmente, ¿verdad? Veamos. Quizás en la que pudiese haber un poquito de no ser tan ambiguo, tan fácil de visualizar, sería la operación multiplicación de matrices. De matriz. ¿Vale? Para la suma serían estas las cuatro operaciones más, las cuatro propiedades más importantes. Esta última la llamaríamos la propiedad distributiva de un escalar sobre la suma de matrices. Se distribuye el escalar sobre cada una de las matrices, o bien se puede hacer esta operación, sale una matriz, se multiplica por el escalar. Sería lo mismo si el escalar multiplicado por la primera matriz sale una matriz, ¿sí? Más el escalar por la segunda matriz sale otra matriz. Se suman esas dos matrices, daría el resultado de lo mismo. ¿Sí? Hacer este tipo de ejercicio con médicos, como que no solamente se lo pusieron al compañero para que se le quitara el sueño, ¿sí? A lo mejor posiblemente, ¿verdad? Para eso sí serviría a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Multiplicación de matrices. Vamos a ver cómo se hace la multiplicación de matrices. Vamos a suponer de que sean A y B dos matrices. Entonces, la multiplicación de A por B, ¿sí? Existe esta, no va a ser ahora sí cualesquiera. Vamos a ver cuándo existiría la multiplicación de A por B. Si y solo si el número de filas, de columnas de A es igual al número de filas de B. ¿Sí? Esa debe ser la condición para que exista la multiplicación entre dos matrices. Ahorita le continuamos aquí. Miren, vamos a poner, por ejemplo, que yo tuviera dos matrices. Vamos a pensar la matriz A y la matriz B. ¿Sí? Yo tuviera aquí la matriz A por la matriz B. Esta tiene alguna cantidad de filas y alguna cantidad de columnas. Vamos a pensar que las columnas de esta fueran el numerito cuadrito.
Bueno, según lo que llevamos aquí, el número de columnas de A, yo estoy poniendo las columnas, las filas, debe de coincidir este número con el número de filas que tiene B. El número de filas que tiene B debería ser cuadrito. ¿Cuánto vale las columnas de B? No sé. ¿Cuánto vale las columnas de A? Tampoco sé. ¿Sí? Le voy a continuar acá en la definición. ¿Sí? El resultado. ¿Qué? Habla. Es una matriz de filas de A y columnas de B. Bueno, vamos a pensar que las filas de esta fueran un triangulito, ¿sí? Y que las columnas de esta fueran una nubecita, ¿sí? Entonces, al hacer la multiplicación va a salir una nueva matriz de tal manera que el tamaño de esta que sale es el resultado es una matriz de filas que tiene la A, o sea, sería una matriz de filas de la A y de columnas que tiene la B y de columnas que tiene la B. ¿Sí? Para que exista la multiplicación entre dos matrices se debe de dar esta igualdad entre las columnas de la primera debe de ser igual a las filas de la segunda que se está multiplicando. Estos dos simbolitos deben de ser el mismo, el numerito debe ser el mismo. Y resulta una matriz del tamaño, ¿sí?, de estos dos, o sea, resulta una matriz de triangulitos filas y nubecita columnas. ¿Se ve? No va a ser posible hacer la multiplicación de cualesquiera. El problema sería ahora cómo hacerlas, ¿sí? Cómo hacerlas estas multiplicaciones para que lleguemos a este resultado, ¿sí? Ya tenemos señalado cómo deben de ser, pero no sabemos cómo sacar el resultado de C. Vamos a pensar, ¿les parece con triangulitos y cuadritos y nubecitas, o le cambiamos a letras M y N, P y Q, no sé? A ver, le vamos a dejar aquí a alguien que no haya de haber pasado nunca. El compañero este de lentes nunca ha pasado. Invéntate dos matrices, A y B, o la matriz que tú le quieras dar el nombre, de tal manera que exista la multiplicación de la primera matriz por la segunda matriz. Quisiera que simbolizaras los renglones y las columnas con algunas literales, las que tú quieras, ¿sí? Pero que no vaya a haber confusión con las literales que utilizamos para la matriz y que se pueda dar la multiplicación De 2 por 2. Ah, está bien. La B. Esa no me la esperaba. Ahí está. Ya nada más. Sí, ya nada más. A ver. Sí, compañero, a lo mejor estaba nervioso. Cuando empezamos, a lo mejor el primer día, si pasas acá, a lo mejor te da un infarto, ¿verdad? Pero ahorita ya tenemos días de conocernos, más de 15 días. Creo que si entraron por una barrera tremenda, grandota, de allá hacia acá y yo también de aquí hacia ustedes, pues yo creo que esta barrera ya al menos, si tenía arriba un alambre de púas o de esos alambres, ya al menos ya se lo quitamos, ¿no? Y que se bajó y que cuando pasen acá se sienta como si estuviera así entre todos ustedes, no tengan temor, ¿verdad?, de pasar. Lo que a lo mejor tú comprendís o yo no me di a entender era
que en las filas y renglones no les dieras números, sino que los simbolizaras con letritas que pudieran representar cualesquiera. En definiciones anteriores, por ejemplo, yo he utilizado la M y la N, que tenga N renglones y N columnas, no necesariamente siempre van a ser esas, ¿verdad? Tú aquí la tienes en forma bien concreta, 3 y 2 y 2 y 3. Además, el 3 primero y el 3 el último no deben ser siempre el 3 y el 3, podrían tomar cosas diferentes. Por ejemplo, ahí el triangulito y la nubecita son cosas diferentes, ¿sí? A ver, compa, ¿podrías corregir aquí al compañero en lugar de numeritos que pusieras algunas literales? Borra esos numeritos y dejemos la A y la B. ¿Sí se entendió? P y Q y P y Q. ¿Se puede dar la multiplicación? No. La idea es que se puede dar la multiplicación. Uy, palito. Palito. Techo. Q y R. Sí, no necesariamente tendría que ser la P otra vez. El resultado de esto va a salir una matriz del tamaño de P renglones y R columnas, ¿sí? Esta se puede hacer porque el número de columnas de la primera coincide con el número de renglones de la segunda. ¿Está bien? De acuerdo a estos simbolitos. No sé cuánto, a lo mejor se puedan confundir, regresarse al kinder y utilizar los simbolitos estos, ¿sí? A lo mejor fue muy traumático para ustedes estar en el kinder y que nos pusieran a bailar ahí una bomba y todo eso. Se traumaron ahí, a lo mejor, y no quieren regresar allá, ¿verdad? Pero vamos a seguir aquí. Si yo tuviera esto, voy a tener una nueva matriz y le voy a llamar la matriz C, quien me está siguiendo, del tamaño de P y R. ¿Sí? Vamos a pensar que simbolizo esta matriz así genéricamente. Voy a tener la matriz A y la voy a poner la matriz A, el elemento A11, el elemento A12, hasta llegar hasta qué elemento. El 1Q, hasta la Qésima columna, ¿sí? Ya que tiene Q columnas. El segundo renglón sería el elemento que esté en el segundo renglón, primera columna, segundo renglón, segunda columna, etcétera, segundo renglón y Qésima columna, sería el último, ¿no? Y así nos vamos con los renglones al variar el primer subíndice de los elementos. Hasta llegar hasta el último renglón sería el elemento A que está en el renglón P, columna 1. El elemento que está en el renglón P, columna 2. El elemento que está hasta llegar hasta el último, que está en el renglón P, columna Q. Y tendríamos aquí llenando ya toda esta matriz A. Para buenos entendedores, yo creo que pocos símbolos, ¿no? Yo creo que ahí está señalada toda esta matriz. ¿Hay alguien que tenga problema de pensar que esta matriz pudiera tener esta forma? Creo que no, creo, ¿sí? Y el que lo tenga, a lo mejor, pues, me dé el avión, ¿sí? Y dice, sí, prefiero darte el avión que se viene aquí entre los demás, ¿verdad? Y porque dicen que las mujeres pueden hacer más de dos cosas a la vez, ¿verdad? 2 o 3 cosas, y que los hombres no podemos. Los hombres al menos podemos hacer 2 cosas a la vez, ¿sí? Darles el avión a las mujeres y se las encabronar. Al menos habíamos que hacer 2 cosas. No, es que sí, la mujer son bien hábiles, son bien hábiles. Pueden estar viendo la tele, o haciendo la comida, o escuchando el radio, y echándole un Igual que el de ayer del Come Piedras. Cosas así, viendo Todo está está ya otra cosa,
Y pueden hacer varias cosas a la vez. La canción. La canción. La otra quedaría ser. ¿Está bien? Nos vamos a ejecutar la columna R en el primer elemento, el primer renglón de la matriz de. El segundo renglón sería B2, hasta llegar hasta la columna R. Similarmente, hasta llegar hasta el renglón Q, primera columna, el renglón Q, segunda columna, y hasta llegar hasta el elemento que está en el renglón Q y columna R. Tenemos esto. ¿Sí? Bien, el resultado de esto va a salir una matriz que tiene este tamaño: C11, C12, hasta llegar C1R, C21, C22, hasta llegar a C2R. Y de continuar hasta llegar CP1, CP2, hasta llegar hasta la CPR. ¿Está bien? Teniendo en cuenta esto. El problema es, ¿y cómo saqué este numerito si yo tengo estas dos matrices? No es muy difícil. No traigo reloj, se me olvidó el teléfono, no traigo nada. Faltan 10. Faltan 10. Alcanzamos el taller en 5 minutos. No creo. Miren, 5 minutos. Yo pues también son buenos entendedores. ¿Sí? Para sacar este elemento lo voy a escribir con otro. ¿Dónde? C11. Vean, ¿cómo voy a obtener el elemento que queda en el primer renglón, primera columna del resultado? Es multiplicar este primer renglón de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. ¿Cuántos elementos tiene este primer renglón? 3. El primer renglón de la primera matriz. A1. Q elementos. ¿Sí o no? Sí. Q elementos. ¿Sí? Desde la columna 1 hasta la columna Q. ¿Cuántos elementos tiene esta primera columna de la segunda matriz? R. También. R. Sí. Es mi compañero. Ni siquiera aparece aquí la R en esta. No alcanza a ver. Hasta acá, vea, mira, ya a lo mejor no lo alcancé a ver. Sí, por eso. Sí, le decía ya, hay que tenerle respeto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Juan Pablo se llama. Ay, ¿por qué te teníamos que tener respeto? Porque es su santidad, por Por favor. su santidad. Juan Pablo II. No, sí, pero independientemente de eso. Hay exactamente el mismo elemento de acá. Este se obtiene de la siguiente manera, como si fuera un producto punto entre dos vectores. ¿Han visto ustedes en cálculo vectorial cómo se multiplican dos vectores, el producto escalar o el producto punto? El primer elemento, deben ser de la misma dimensión. El segundo elemento por el segundo elemento, más el tercer elemento por el tercer elemento, más es una suma, ¿sí o no? Y sale un numerito. Similarmente es este numerito al hacer la multiplicación del A11 por el B11, lo más el A12 por el B21, más el A13 por el B31, más etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el A1Q por el BQ1. Vean, los subíndices internos de este producto siempre es el mismo: el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etcétera, hasta llegar hasta el QQ. Llegamos hasta el elemento que tiene la QQ. Entonces, estos elementos de aquí, el 1, 1, son los mismos que están aquí, el 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es la multiplicación del primer renglón por la primera columna.
¿Cómo obtengo el C12? Al multiplicar el primer renglón de la primera matriz por la segunda columna, esto me dice, más o menos la simbología me dice, qué renglón por qué columna lo estoy multiplicando. Ahora, en lugar de multiplicarla por la primera columna, la voy a multiplicar el primer renglón por la segunda columna. ¿Sí? De todos modos, esta tiene coelementos y esta tiene coelementos. ¿Sí? Entonces aquí va a ser el A11 por el elemento B12. Vean, el 1,2 es el mismo 1,2 de aquí. 1,2, 1,2. Es como cuando marcamos, ¿verdad? Este de aquí era el 1,1. Y luego seguiría aquí el A12 por el B22. Y luego seguiría el A13 por el B32. Etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el A1Q por el BQ2. Corresponde. ¿Sí? Es el 1, 2 siempre está y los del medio siempre van a ser el mismo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Este renglón yo lo completaría de este primer renglón multiplicando por cada una de las columnas. Para obtener este último elemento es que multiplicar el primer renglón por la última columna. Los elementos que se están multiplicando va a ser el primer renglón de la primera matriz por la columna R-ésima. ¿Verdad? Pero no es doble y la R doble se pronuncia como de gato, ¿verdad? No sé, pero seguiríamos con esta. Ya después de agotar este primer renglón, vamos a multiplicar el segundo renglón otra vez para llenar el segundo renglón. Y así nos vamos hasta llegar a multiplicar el último renglón por cada una de las columnas y llenamos el último renglón. ¿Se ve? Se siente. Bueno, mañana hacemos ejemplos numéricos. Yo creo que estos sí necesitan hacer ejemplos numéricos. No se ve tan trivial, lo que yo les decía, simplemente Ay, Max. desde ver la existencia de la multiplicación. Ya arruinaste la grabación. Sí, compañera. Porque ese, la fila de arriba no se multiplica con la primera fila. Con la misma fila, Con porque la primera con la primera y esta fila falta una. tiene coelementos. Cualquier columna de la siguiente matriz también tiene coelementos. Lo sé, pero ¿por qué está multiplicando la primera horizontal con la segunda vertical? ¿No podría ser la primera con la primera como para que en lugar de la del medio sea la de la izquierda? O al final, ¿cómo se va a multiplicar la primera fila buena pregunta. vertical? ¿Me entendí? No. La primera fila vertical. Cuando dices una fila vertical, a eso se le llama columna. Ah, es la columna. Sí, Ajá, la primera columna no se está multiplicando con la primera, fila. el primer renglón. Sí. Entonces, al último, ¿cómo se multiplica la primera fila? ¿O la primera columna. fila ya se va? ¿O qué? No, pues la primera fila agotamos de multiplicarla por la primera columna y nos da este elemento. Este cabrón. elemento, el C11, es la suma de todos estos. Oh, ajá. El elemento este C11 resulta de multiplicar esta primera fila por la primera columna, como si fuera un producto escalar, el primero por el primero, que es este, más el segundo por el segundo, que es este, más el tercero por el tercero de esta columna, vendría siendo esto, ¿verdad? Más, y nos vamos, el último por el último, que viene siendo esto. Al hacer esta sumatoria de este chorizo, se cierra en un numerito que yo le estoy simbolizando el C11. De ver este C11 es aquel que se multiplicó la primera fila por la primera columna. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos este? Al multiplicar la primera fila por la segunda columna
de esta matriz. Es esta primera fila por esta columna. Y es todo este solcito. Al hacer la sumatoria nos va a dar este elemento. Y luego, ¿cómo obtenemos el C13 al multiplicar la primera fila por la tercera columna? Y así nos vamos hasta obtener la primera fila por la última columna y obtendríamos ese. Ya agotamos, llenamos este renglón. Ahora seguimos con la segunda fila para multiplicarla por cada una de las columnas.